Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, como pez en el agua, en la 4TV, donde estamos desarrollando esta gran conversación que forma parte de una gran transformación y por eso nos interesan las diferentes perspectivas que hay del mundo, los diferentes colores, las diferentes imágenes, las distintas percepciones y sus historias, porque eso nos ayuda a entender un poco mejor el mundo en el que nos desenvolvemos y queremos transformar. Por eso invitamos a platicar con nosotros a un fotógrafo de larga tradición, unos de esos fotógrafos de la vieja guardia que son hoy la resistencia artística y cultural frente a la vorágine del desarrollo tecnológico, con una fuerte tradición de izquierda y una vasta experiencia artística. Viene con nosotros nuestro compañero Alejandro Guerrero Massad. Bienvenido, camarada. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Pues acá estamos entre hablando de artes, de ciencias, de filosofías, de sabidurías y de técnicas, ¿no? ¿Cuál es la historia de un fotógrafo que hoy es un fotógrafo consolidado en periodismo, en cine, fotografía de movimientos sociales, ¿no? Docente, ¿no? Pero sobre todo ser humano que se ha ido desenvolviendo en una actividad política, en una actividad artística, ¿no? De amplia data. ¿Cómo se inicia Alejandro Guerrero? ¿Cómo empieza a tener una inquietud por tener una posición frente a la realidad? Bueno, yo me inicio en la fotografía en la preparatoria. Al final, chistosamente estaba yo buscando una rama. Vengo de familia de izquierdas, mi papá y mi mamá vienen del Partido Comunista, ¿no? Y también compañeros míos de la escuela y todo, también hijos del Partido Comunista. En ese entonces, pues yo estaba buscando un camino que estuviera asociado hacia las artes, ¿no? Intenté pintura, también intenté teatro. ¿Así? Azarosamente, me invitaron a un trabajo a la Universidad Autónoma, en la Facultad de Veterinaria, porque necesitaban a alguien que tomara unas fotos. Yo no tomaba fotos, me prestaron una cámara y tomé fotos. Sígueme. Cuando regresé, resultó que esas fotos las utilizaron para unos carteles en la facultad. Yo tendría 19 años. Buenas fotos. Ahí había talento. Y entonces, después de haber intentado todo y frustrado, pues me di cuenta que ese era el camino. Oye, ¿y no habrá sido todos esos intentos los que te dieron el ojo para tomar esas fotos? ¿En una de esas? Yo creo que es, pues, cerca de pintores, y eso tenía de alguna forma una apreciación visual, ¿no? Tenía ya algunos elementos que me ayudaron, de composición y todo que me ayudaron, ¿no? Pero no los había descubierto hasta esa vez. Y en ese entonces, fue 1979, 80, no, 81, 80. Y en ese entonces, en mi casa ensayaba, y bueno, se reunían el no grupo, Maris Bustamante, Rubén Valencia, Melquiades Herrera y todos ellos. Ellos formaron un taller de fotografía en el Museo Tecnológico que se acaba de inaugurar, ¿no? Y ahí tomé talleres con ellos. Me inicio con el no grupo, que eso fue lo que primero me dio. Y aparte fueron muy importantes para mí porque con ellos pude entrar ya más claramente, entendí lo que quería, me gustó más el trabajo, ¿no? El trabajo artístico. Todavía ahí no definía bien el rollo político ni mis posiciones, pero empecé a entender la dinámica y la narrativa de la fotografía, ¿no? Y me empecé a involucrar más con grupos, con distintos grupos, ¿no? Sí, es muy interesante. A mí se me hace esa parte de tu biografía se me hace muy interesante porque estar desde joven en la escuela con compañeritos que de alguna manera viven una experiencia política, ¿no?
que no era sencilla, ¿no? En el viejo régimen priista duro, persecutor, no era fácil ser comunista, ¿no? Y ser hijo de comunistas tampoco, ¿no? Entonces, esa experiencia pues ya te politiza, ¿no? O sea, ya es una experiencia política en sí misma. Pero además luego la experiencia artística que va paralela, ¿no? O sea, porque la época de los grupos en la historia de las artes plásticas en México, pues es una época bien importante, ¿no? Y estar en el no grupo, estar cercano a ese proceso, pues también es pues un privilegio, ¿no? ¿Tú cómo lo vives eso? Mi primera visión sobre el rollo político, ¿no? Y no estaba tan claro, fue cuando yo tenía 8 años. Fíjate nada más. Cuando yo tenía 8 años, yo tuve una cirugía y mi papá me regaló un radio, ¿no? En ese radio escuché, empecé a escuchar, me acuerdo que era Vibraciones y otras estaciones de rock. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y en la escuela primaria que yo estaba, ¿no? Que también es otra parte muy importante, en esa escuela primaria tuve varios compañeros que ahora son grandes artistas. En la colonia donde yo vivía, que es una colonia que se llama Educación, una colonia de maestros. Muchos de esos maestros donde Diego Rivera participó en la formación de esa colonia. Mi papá en ese momento estaba con Siqueiros y mi mamá trabajaba mucho con Rina Lazo y otros. Y muchos de todos los artistas que vivían en la colonia eran como de izquierda. Sí, sí. Chistosamente eran, no muchos, pero habían. Bueno, en esa escuela a la hora del recreo ponían música. Todos llevaban a Cricri y yo llegué un día con Deep Purple. Y, Bien. No, a las 8. Y me quitaban el disco. Entonces el pequeño grupo de músicos y que éramos así, fuimos aislados. Sí. Eran los rockeros. Éramos los rockeros. En ese momento eran los malotes, ¿no? Los malotes. Pero eso también me dio una visión de que había algo, ¿no? Había una diferencia ahí. Creo que allí fue donde empecé a ver que había gente que no entraba en la media que proponía los gobiernos, ¿no? Sí, sí. Oye, pero incluso había prejuicio dentro de la misma izquierda, había prejuicio hacia el rock. ¿No? Bastante. Pongamos... ser comunista y rockero ya era una minoría. Sí, pues bueno, recordamos ya, poco después me acuerdo que era la trova, ¿no? La trova, y que fue muy importante porque la trova nos trajo otro lenguaje, ¿no? Claro. La canción nueva, le llamaban todo el movimiento latinoamericano. Latinoamericano, ¿no? Y para mí yo creo que fue muy importante. Digo, también tuve la suerte que después del 74, 75 empecé a tener varios amigos exiliados, chilenos, ¿no? Sí. Argentinos, uruguayos, ¿no? Y fue ahí fue como empecé a entender varias cosas porque a partir de las pláticas y de vivencias con todos estos amigos exiliados, me di cuenta de que lo que me platicaban era lo que vivíamos, que era una dictadura, ¿no? O sea, si no es por este exilio latinoamericano, muchos no nos hubiéramos dado cuenta porque creíamos que vivíamos en una democracia, ¿no? Aunque por un lado, pues yo vivía los problemas de ser oposición. Sí, lo veía porque lo oía en las pláticas de mi papá, de la familia, ¿no? En 1968, pues se rompió, pero fue justo cuando yo empecé con el rock, claro. En 68. Y es cuando entendí eso, pero todavía hasta 75, 76, con estos amigos exiliados, sí. Que fue lo que me hizo ya entender la situación política, ¿no? Sí, es que, digamos que la gran diferencia era que en México hubo revolución, ¿no? Y el régimen posrevolucionario, que fue autoritario, pues también fue el régimen del desarrollo estabilizador, ¿no? Y del crecimiento al 6% del Producto Interno Bruto, de cierta redistribución, ¿no? Las instituciones como el Instituto del Seguro Social, el ISSSTE, ¿no? Surgen. Y eso en América Latina pues no había, ¿no? Entonces ahí las dictaduras eran dictaduras
duras y sin derechos de ningún tipo. Y acá era la dicta blanda con estado desarrollista, ¿no? Ajá, Entonces eso sí. pues permitía, estaba la UNAM, ¿no? Estaba, o sea, cierto ambiente de igualación progresiva, ¿no? Que pues era el propio de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, pues de hecho, creo que el último periodo de ese PRI fue con López Portillo, ¿no? Que fue la Cineteca Nacional, el Museo Tecnológico, la televisora que ahora fue robada, ¿no? Imevisión. ¿No? Imevisión, ¿no? Que mi papá también fue parte de la formación de Imevisión. Toda esa parte, para mí fue lo último, ¿no? Ya luego viene el periodo neoliberal, que ya de plano no se construyó nada, ¿no? Y se destruyó. Se destruyó totalmente. Entonces ya tenías el autoritarismo y la destrucción de todo lo que se había logrado. Creo que esa fue la última parte nacionalista. Digo, robaban y todo, pero todavía se crearon instituciones, ¿no? Todavía había un sentido nacionalista, ¿no? Ya después de... Los últimos coletazos de la revolución. Sí, ya del 88 para acá. La contrarrevolución. Ya. ¿No? El neoporfirismo, le decía Andrés Manuel, ¿no? Sí, sí. Ahora, tú como artista, ¿cómo vives la documentación de todo ese proceso? Por ejemplo, también formaste parte del autogobierno en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Que son procesos políticos, artísticos, académicos, complejos, Sí. ¿no? Cuando estoy con el no grupo, empiezo a aprender la fotografía. Entonces, a partir de ahí, saliendo del no grupo, empiezo a tomar unos talleres. Daba clases ahí en el CUEC, daba unos talleres Nacho López. Nacho López era muy amigo de papá, ¿no? Su esposa bailarina, la conocías. Y me meto al taller de Nacho López en el CUEC. Y nos corren del CUEC al taller de Nacho López y nos vamos a autogobierno. Sí. Y en autogobierno... Los talleres de arquitectura. En los talleres de arquitectura. Claro. Y ahí empezamos. Sí, para él politizado ese ambiente. fue para mí lo más importante, ¿no? Pues de ahí salen todos los fotógrafos que luego fueron el 1+1, ¿no? Y pues bastantes, ¿no? Entonces, buenísimos todos. Y él es el que me da ese sentido político, ¿no? La fotografía con un ojo politizado. Con ojo politizado. Más adelante entró al taller de los Dunes en el Consejo Mexicano de Fotografía con Pedro Meyer, con otros grandes. Y en esa generación del taller de los Dunes también nos conocíamos de la prepa, ¿no? Varios. Sí. ¿No? Tatiana Parcero, varios fotógrafos que son muy buenos fotógrafos. Con él aprendí un poco la estética. El trabajo estético. Tomé varios talleres entre esos lados, ¿no? Pero mi parte de Nacho López es, creo que, la más importante porque fue la que me dio la visión documentalista. Ese salto cualitativo de la técnica hacia un ojo más estético y más profundo. Oye, ahora, en esta parte, para las nuevas generaciones, pues es como un lenguaje críptico, ¿no? Hablar de la fotografía como un arte, como un proceso complejo. En esta época en la que estamos en la era de la digitalización, saques el celular y tomas una foto y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué era estudiar fotografía? ¿O qué es estudiar fotografía? Un poco, en tu experiencia, ¿qué es lo que aprende un fotógrafo en un proceso tan complejo y tan rico de formación? Bueno, yo creo que para la formación de un fotógrafo no nada más es las técnicas y todo, sino la educación sobre lo que está pasando, pongamos la historia, ¿no? Las ciencias políticas, todo. Digo, hablando como documentalista, ¿no? Hay que ver que en ese periodo antes del rollo digital, ¿no? Era muy complejo y era muy, muy rígido porque tenías que estar muy buzo porque tenías 36 fotos para salir.
O sea, tenías que regresar. Entonces tenías que tener la idea muy clara, ¿no? Para saber lo que ibas a retratar y regresar con un material, ¿no? Tener la técnica también bien trabajada para que llegaras y tuvieras las fotos, ¿no? Porque tenías que llegar y revelar. Revelar. Rollos. O sea, todo lo traías en la cabeza. Tiene Eso que de ser así. Tú tomas tu foto y ahí ya ves la foto y Sí. la borras o la guardas, eso nada. Tú tomas la foto y no sabes cómo quedó hasta que la llegas a revelar. Eso implicaba preparar todo lo que ibas. O sea, voy a ir a una marcha, ¿no? ¿Qué quiero de la marcha? ¿No? O sea, depende de la marcha, tenía que ver qué es lo que necesitaba, ¿no? Si retrato, si acciones, si grupos o los elementos que iban a necesitar para mi narrativa. Entonces tenía primero que tener la idea clara de lo que iba a traer ideológicamente, ¿no? Con la carga ideológica de mi material fotográfico. Sí, sí. No. Eso suena poderoso. No, eso era lo primero, ¿no? Y ya llegando, pues revelas y todo. Cuando llega el digital, a mí me costó mucho trabajo el digital. De hecho, el digital para mí fue muy importante en un punto porque yo salté del blanco y negro al color, porque el color para mí en esa época era difícil y caro. Sí. Y caro. Cuando llegué al digital, lo primero que me di cuenta fue la incapacidad de entender ese rollo digital, porque cuando agarré la cámara disparaba como loco. Cuando antes agarraba 36 fotos, empecé a disparar mucho, ¿no? Y cuando llegaba a la casa, el borrar. Eso me atiborró. Me tuve que volver a adaptar para detenerme de tantas tomas, tuve que volver a estructurar. Y esto también, voy a detenerme tantito, yo tuve un accidente en 91, donde estuve 2 años mal, un año estuve en hospitales y otro año en cama, ¿no? Por problemas, tuve varias fracturas en la cabeza, ¿no? Tuve en estado de coma, ¿no? Entonces... ¿No sobreviviste de milagro? Sí, pero también cambió mi forma de sentir. Cambiaron muchas cosas. Entonces, durante el 93 en adelante fue como una readaptación. Volví a tomar la fotografía. Eso sí, nunca perdí el rollo activista ni político. Eso se mantuvo siempre, ¿no? Pero ahí tuve que volver como a reestructurar muchas cosas, ¿no? Mis formas de ver. Y hasta el 2004, que fue cuando agarré la primera cámara digital, ahí fue donde empezó todo Otra revolución. Otra revolución. Era para mí muy difícil. Y poco a poco fui, pues, entendiendo. Pero sí me di cuenta de ¿cómo se llama? El cómo la gente empezó a manejar mucho la fotografía, y más en estas últimas épocas, porque se empezó a contaminar. Bueno, no sé, no es la palabra, pero creo que ha habido una malformación sobre el rollo de la fotografía. Ha sido tanta la fotografía mala y cosas que le ha quitado herramientas a la gente para llegar para entender una fotografía con más profundidad, ¿no? Más análisis, ¿no? Siento que la fotografía la fotografía digital, los celulares principalmente, han dañado mucho la percepción de la sociedad. Claro. Ha sido un elemento con el que hay que luchar, ¿no? Bueno, no luchar, bueno, sí luchar, pero yo creo que ahorita se tiene que trabajar en educar el ojo a esta nueva herramienta, entenderla de otra forma, ¿no? Y también, ¿será que educar el ojo para ser un poco más exigente, ¿no? Y no irse con la primera imagen, en términos estéticos, ¿no? O sea, disfrutar la fotografía va más allá de ver cualquier cosa, ¿no?
normalmente lo que vemos es cualquier cosa. Entonces, disfrutar una buena fotografía pues requiere una educación. Sí, requiere una educación y por el otro lado también se necesita tener conocimiento un conocimiento de la importancia de la fotografía como un documento social. O sea, o como otro tipo, no como una publicidad o como decoración. ¿No? Pongamos, he visto mucho ahora, y amigos en mi generación, ¿no? El selfie. Sí, sí. El rostro de las selfies, ¿no? Ya hay actitudes sociales ante el celular, los rostros, las cámaras. A mí me llama mucho la atención que dentro, hasta del medio cultural, la acción del selfie, el rostro, el cómo se deben de poner, me espanta. En el ambiente político. En el ambiente político. La selfie es ya casi manda, ¿no? Entonces, esas cosas me confunden, porque puede salir hasta el gran político, el artista y todo, y son los mismos rostros, ¿no? Ya ahí pierde uno ese valor que podría tener otra situación de fotografía, ¿no? De un autorretrato. Sí. Ahora, también a mí me causa mucha curiosidad ese proceso, la trayectoria política, ¿no? La actividad política, cómo fuiste vinculando, cuál es la historia de la actividad política y de esa actividad política, como tú lo dijiste, ¿no? Nutriendo ideológicamente la praxis artística, ¿no? Mira, yo estando en la prepa, varios amigos estábamos todos en el Partido Comunista, ¿no? Aparte de estar en la escuela, pues trabajamos mucho el rollo político y, ¿no? Estábamos muy... Y empezamos a trabajar. La fotografía todavía en ese entonces, antes del 85, todo ese periodo, aunque fotografía todavía no estaba... trabajaba para el rollo político, ¿no? Para las células que estábamos, ¿no? Pero todavía mi fotografía no era militante. Todavía yo estaba tomando teatro, ¿no? Porque tenía amigos de teatro, músicos, ¿no? Que los músicos para mí eran muy importantes porque es una parte para mí básica. Entonces fotografía y todavía estaba en la búsqueda. Es hasta 1985 en el terremoto. Yo daba clases en el Centro Escolar Hermanos Revueltas. Ahí ya en ese entonces pues varios compañeros, entre ellos uno de los principales que me ayudaron en esa visión política fue Víctor Soler, ¿no? José Barberán y Manolo, de otros amigos, ¿no? Y ahí fue cuando empecé ya a trabajar más, porque nos dábamos cuenta en ese momento que tanto mis amigos músicos como escritores, como bailarines, ¿no? Ya empezaban a formar una resistencia, ¿no? Estaba Barro Rojo, ¿no? Pues X1 de danza, gente, pongamos en la danza, teatro, ¿no? Ahí conozco el teatro, que para mí fue alguien bien importante, Raquel Seone y Contigo América, un grupo. Con ellos aprendí, pongamos, y con la danza aprendí el movimiento del cuerpo, pude entenderlo y eso me ayudó mucho para la fotografía de la calle. Ahí empiezo como en ese trabajo ya más a trabajar con los rollos culturales, ¿no? Entonces empiezo a trabajar la fotografía documental, ¿no? Y lo que pasaba en la ciudad a través de las distintas disciplinas del arte, ¿no? Empiezo a seguirlos y ahí empiezan las marchas. Eso fue como una parte del aprendizaje y del activismo. En ese 85 varios fotógrafos tomábamos fotos. Me acuerdo que en el terremoto nos íbamos a las plazas. Tomábamos las fotos y poníamos fotografías en las plazas colgando y les explicamos a la gente lo que estaba pasando, cómo el gobierno no se activó porque tardó mucho. Sí. Que para mí eso fue muy importante. Gracias a
que se va a oír fuerte, a la estupidez de este presidente, ¿no? La gente se despertó, porque si hubieran actuado luego, a lo mejor no hubiéramos vivido ese movimiento, Es ¿no? paradójico, porque si hubiera actuado como debió haber actuado, pues no se hubiera necesitado que No el se pueblo hubiera se levantara. necesitado, ¿no? Dolorosamente, pero acertadamente pasó. Y eso hizo que hubiera una movilización. Fue la primera vez que vi toda la gente envuelta en eso, ¿no? Que se cayeron todas las vendas de la gente, ¿no? El movimiento juvenil se levantó, ¿no? Eso para mí fue como lo que ya motivó, y ya fue donde ya me entré ya muy de lleno al documental a través de la cultura. El documental con esa perspectiva social ya muy definido. Muy definida, porque ese 85 fue definitorio para todos, el parteaguas para un nuevo pensamiento. Y de ahí la actividad te fue llevando hacia seguir en la docencia, seguir fotografiando movimientos sociales, seguir fotografiando a la gente en la calle, documentando, ¿no? Y hacia el cine. Es el cine. Bueno, mira, di clases en el 83, del 83, 84 hasta el 89 en el Hermanos Revueltas. Ahí en el Hermanos Revueltas, parte de la dirigencia del CEU fueron maestros, compañeros míos. De hecho, voy a contar una anécdota interesante. La mayor parte de la escuela pues eran hijos de gente de izquierda con pensamientos, y muchos con ideología de izquierda, pero se acercaron mucho al arte y a la cultura, ¿no? Me acuerdo un día que estaba dando clases, yo les pedí que me trajeran un trabajo social. Le dije, no quiero perritos, no quiero carritos ni nada, tráiganme algo que tenga que ver con la cosa social, ¿no? Los chavos estaba apenas, fue 85, 86, estaba el movimiento del CEU empezando, ¿no? Y bueno, pues teníamos a los maestros, como maestros a la dirigencia, entonces los chavos pues salían en los periódicos, todo. Y yo les dije, va a haber una marcha, ¿no? A los de prepa, ¿no? Que les estaba dando clases, porque daba secundaria y prepa. Y me acuerdo que ese día fue la marcha que salió del parque, la marcha de las antorchas, que salió creo que del parque, el Parque Hundido, es el que está ahí Insurgente, ¿no? Sí, hacia Rectoría, ¿no? Y estábamos allá afuera, en la calle, preparando todas las mantas, cuando veo por la calle venir como a 30 alumnos de secundaria, con sus papás, ¿no? Y, no, fue 60 personas. ¿No? Sí, pero un chorro, ¿no? Pero lo chistoso es que los chavitos dijeron, el maestro me mandó. Yo no lo sabía, yo les pedí cosas sociales y les comenté, pues bueno, también sabían porque los pueden maestros aprovechar para hacer su trabajo en la marcha, ¿no? Claro. Sí, y bueno, llegaron todos los chavos, eso me dio mucho gusto, y marcharon y se aventaron toda la marcha con los papás hasta la rectoría. De ahí salieron varios fotógrafos de esa generación. Y eso fue como, a mí me agradó mucho, porque ahí vi que los chavos podían aportar varias cosas, ¿no? Me sorprendieron. Yo daba en ese entonces, di un taller en la Ibero, di un pequeño montaje en la Ibero, y los chavos de la Ibero pues traían fotos de carros, de perros, perritos, de todo. gatitos. Y ya después hicimos un trabajo en casa, ¿no? Fuera del taller con estos chavos, y yo les llevé las fotos de los chavitos. Uno de esos trabajos era una alumna que llevó unas fotos de una casa con vidrios rotos, cosas rotas. Y cuando preguntaban, ¿y esto qué es? No, se pelearon mis papás y fotografié todo lo que destruyeron. ¡Wow! Y mientras vosotros tenían sus carritos, ¿no? Sí. Otra chavita salió y tomó fotografías en el metro
de los pies de las gentes, ¿no? Entonces eran los distintos pies que había visto en el metro. A mí me sorprendió esa capacidad, ¿no? Porque viendo el taller que se había dado con estos chavos de la Ibero, Sí. nada que ver, ¿no? Contraste. Un contraste, no, pues los chavos traían sus carrotes. La conciencia de clase ahí sí, expresada. no, sí. Luego, sí, fotografía de, ¿no? Y es ahí donde... Me platicaste también, fuera de la cámara, un ejercicio docente que hiciste con otros chavos ya en la era de los 2000, Sí. ¿no? Donde fotografiaron también distintos Sí, di un taller aspectos de la ciudad. di un taller de fotografía en una asociación civil que se llama Implicarte. Y ahí en esta asociación que dirigía una amiga que se llama Gaby, no me acuerdo su apellido, a los chavos, el curso era de 3 meses y era un curso que se pagó en el gobierno foxista para los chavos que se les daba ese taller, se les pagaba por tomar el taller, pero esos números quedaban como si fueran parte del trabajo, ¿no? El gobierno dio trabajo a tantos, pero no. Pues, Eran becados, ¿no? Sí, digo, pero los usaron para inflar. Para ¿no? ensanchar las cifras del empleo. Sí, y ahí dimos el taller un amigo mío que formamos una agencia que se llamaba Lente 3030, foto efectiva, no reelección. Ándale. Además eso de 30-30, ¿no? Y entonces organizamos el primer mes, el primer mes nos dedicamos a tomar, se dedicaron los chavos a tomar fotografías en el lugar que era Culhuacán. Entonces ahí los chavos les pedimos que tomaran cosas de su vida, la vida cotidiana, ¿no? Entonces ellos traían fotos de dónde comían, ¿no? Dónde se reunían. Por ejemplo, una cosa que alcanzamos a ver es que el punto de reunión básico en este lugar era la cocina. Y en la cocina estaba la Virgen, estaba la Coca-Cola, ¿no? Todos los elementos. Uh-huh. Las fiestas de ellos eran en la calle, ¿no? Entonces, porque no tenían espacio, ¿no? Sí. Entonces, ellos empezaron a traer esas fotos. El siguiente mes nos fuimos a unas colonias aledañas, que era la Campestre Churubusco, Paseos de Tasqueña, y fueron y fotografiaron toda esa parte. Uh-huh. El tercer mes nos fuimos a Coyoacán. Sí. Al del Carmen, Parque San Andrés, y bueno, ya partes. Elevando el estrato socioeconómico social, ¿no? a partir de ahí. Sí. Y ahí. El código postal. El código postal. Sí. Y cuando termina el taller, los chavos cuando termina el taller, gente de en ese entonces delegación y otros dijeron que si nosotros estábamos. Porque llegaron empezaron a hablar sobre la fotografía y los alumnos dijeron, bueno, ¿por qué en la Campestre Churubusco, en estos lugares, tienen espacios para fiestas y nosotros no? ¿Por qué en estos lugares públicos esta colonia tiene estos y estos no? Uh-huh. ¿No? Lo primero que me dijeron, ¿les diste una línea política? Le digo, no, pues ellos solitos fueron aprendiendo, cada uno vio las cosas, ¿no? Las carencias que tenían que pagar. Claro. Pongamos en lo que fue la Campestre Churubusco, eso, pues vieron que podían llegar ahí, pero pongamos ya, cuando fue a Parque San Andrés allá, la gente pues los corría. Ándale. No, ya eran con aquí no los queremos, o pues ya no veían tanta la gente por las casas grandes, todo, ¿no? Se dieron cuenta que cada vez que iban subiendo el extracto, iban siendo más aislados, ¿no? Sí. Y se daban cuenta de una realidad que no era para ellos. No era para ellos. Los parquecitos, todo bien bonito, pintadito, podado, arreglado. Y allá en el barrio, pues, abandonado. Entonces sí se dieron cuenta de eso. De hecho, es una de las chavitas de ahí acaban de crear de hacer un puente que cruza, no me acuerdo qué eje, que cruzaba Tasqueña.
hubo muchos problemas de violaciones y cosas para las mujeres. Pues las chavitas de ahí trabajaron, hicieron algunas fotos con chavas que tuvieron esos problemas y los utilizaron. Entonces, también se creó como un tipo activista, ¿no? Claro, claro. Yo sabía desde el principio, cuando yo llegué y vi la carencia y el costo, yo sabía que muchos de ellos no iban a ser fotógrafos. Se los dije, bueno, en ese taller a lo mejor no, va a ser muy difícil, aunque unos intentaron hacer ovalitos, pues el rollo económico no les permitía, Claro. ¿no? No les permitía. Pero lo que sí les aseguraba es que iban a cambiar su forma de ver, ¿no? Pero eso era lo que más nos interesaba. Porque sabíamos las carencias y el problema. Sabíamos que en ese lugar iba a ser muy difícil, pero lo que podíamos aportarles ellos era otra forma de ver. Y en eso nos enfocamos, ¿no? ¿Y sí resultó? Y resultó Y maravilloso. decían, los politizaron. Los politizaron. No, pues más bien aprendieron a ver, Aprendieron a ver. ¿no? A ver lo que luego no se ve, aunque uno ande por allí, pues no se da cuenta de las cosas, ¿no? Hasta que usa la lente crítica. Maestro Alejandro Guerrero, ahora en el siglo XXI, en este momento histórico de nuestro país, ¿no? En este proceso de cuarta transformación, ¿no? Pareciera que pasaron siglos, pero en realidad han pasado 7 años de este proceso histórico, y nadie mejor que la generación de ustedes para identificar los contrastes, ¿no? Del México anterior y del México de las luchas desde el 68, el CEU, ¿no? Las luchas campesinas, las luchas obreras, los movimientos sociales que ustedes desde el fotoperiodismo han documentado, ¿no? Ahora, ¿cómo ves la realidad de nuestro país en este momento? ¿Qué te dice? ¿Cómo la sientes? Bueno, hacia los años 80 y 90 voy a hacer un pequeño recuento. Todos los grupos que nos juntábamos de contraculturales, pongamos lugares como La Quiñonera, el Salón de los Aztecas, lugares como el Tutti Frutti, el Look, y todos estos lugares eran, en ese entonces todos nos reuníamos, era clásico las fiestas, eran muy importantes las fiestas para todos nosotros, ¿no? Porque en esas fiestas era nuestro internet. Exacto. ¿No? O sea, me acuerdo que yo llegaba a las fiestas y siempre llevaba cassettes vacíos porque no faltaba el amigo que acabo de traer un disco de Inglaterra, tal disco, o traigo tal libro, y entonces en las fiestas eran los intercambios del libro, ¿no? Siempre decían, no, son muy reventados en esa época. No, ese era el lugar importante. Las fiestas en los 80s y 90s eran muy importantes porque era el lugar de intercambio, Claro, y el lugar de conocimiento. Ahí era donde los bailarines, danza, todos intercambiábamos, ¿no? Ya pensando en eso, en la búsqueda, porque todos teníamos que buscar, documentarnos para ver qué disco era bueno, qué libro era bueno, ¿no? Para mí ese es un punto de contraste con lo que hay ahora con el Internet. Exacto. Es impresionante la cantidad de información que hay, pero que la gente no ha aprendido a colarla, a depurarla, ¿no? Hay tanta información que se pierde uno mucho, incluso los de esa generación luego vemos tanta información que tenemos que, no nomás esa información de verla y la contrastarla en otras páginas, en otras páginas, sino tener que hablar también con los amigos para verificar, oye, ¿dices esto? Porque aún así, hay tanta información que luego necesito gente que más o menos es de mi forma de pensar, que compartimos las mismas ideologías, ¿no? Para poder
si estoy claro en lo que entendí o no, ¿no? Entonces, si nosotros que aprendimos a ese rollo de investigación, de contraste y de todo, nos cuesta trabajo, las generaciones que ahora, pongamos, de los que nacieron del 2000 para acá, hijo, es muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahorita hay que enfocarse mucho en cómo educar o cómo ayudar a la gente a poder decantar la información que hay, Claro. Aprender a discernir. a discernir. Sí, educar para elegir, ¿no? Para elegir mejor lo que uno consume, lo que uno ve en las redes sociales, ¿no? Porque sí, efectivamente, hay una saturación y una cantidad de mentiras. Y ya para cerrar nuestra conversación, justamente vivimos una época en donde la imagen está está pasando por una crisis, ¿no? Digamos, una crisis de la imagen. Esa frase de una imagen dice más que 1000 palabras, con la irrupción de la inteligencia artificial y la capacidad de crear imágenes lo más cercanas a la realidad posible, donde puede pasar cualquier cosa, se puede representar cualquier cosa, ¿no? Pues ya más bien eso de una imagen dice más que 1000 palabras, pues ya no es vigente, ¿no? Ahora hay que dudar de lo que vemos, ¿no? Pues sí, y yo creo que ahora pongamos una foto dice más que una imagen, ahora tiene que ir acompañada con más imágenes. Claro. Para crear una narrativa. Exacto. ¿No? Ya una imagen. Mira, a mí en la entrada de Andrés Manuel, antes de que entrara Andrés Manuel, me di cuenta de la importancia y me di cuenta que la fotografía ya no estaba funcionándome en el trabajo comunitario, en el salir, pongamos, porque yo sí, en el trabajo, tenemos un grupo en la colonia que se llama Tlacuilos y que estamos en eso de la formación visual, Claro. ¿no? Con gente de la colonia y de Coyoacán. Y ese trabajo de ir a las plazas y enseñar, ya tendríamos que explicarle a cada uno. Y lo que ahora hemos cambiado el formato es al video, a trabajar. Yo trabajé mucho tiempo haciendo fotografía, he trabajado y sigo haciendo fotografía fija para cine, ¿no? Carteles para cine. Y esa parte ahora hemos trabajado con ella porque nos da más elementos para poder trabajar con la comunidad. La fotografía ya, pongamos, en el trabajo militante, Se queda muy corta. ya se nos quedó corta. Sí. Sí hacemos cosas, se sigue trabajando, pero para hacerlo un poco más masivo y todo eso, tuvimos que buscar el formato de video. La mayor parte de los que formamos Tlacuilos somos fotógrafos, ¿no? Fuimos los que organizamos todos, pues todos quedamos en eso. Y entramos a talleres de cine y todavía estamos estudiando y todo, porque, pues bueno, es otro lenguaje y todo. Sí. Pero estamos buscando eso, ¿no? Porque sí necesitamos trabajarlo. Y parte de ese trabajo es también del video llevarnos hacia la foto, no de la... ¿no? O sea, vimos la carencia de la foto, ¿no? Y lo pasamos al video. Y el video queremos trabajar para poder llevarles el entendimiento de la foto. Sí. Es el proceso educativo. Proceso formativo para poder apreciar una fotografía. Sí. ¿no? Sí, y ser exigentes como consumidores, ¿no? No irnos con cualquier cosa. Pues está muy interesante y además es parte de la disputa de las narrativas, ¿no? O sea, justamente en este proceso de transformación, la pelea por explicar la realidad y por contarla es importantísima, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que tenemos a todos los medios fácticos en contra. Así es. O sea, nunca habían estado todos en nado sincronizado como ahora. Exacto. Y es terrible, ¿no? Terrible porque tanto periódicos impresos como la televisión, ¿no? Comercial y todo están avasallando, ¿no? Y lo peor de todo es de que la mentira es burda, sí. Es agresiva, ¿no? Y la gente no tiene los elementos
y las herramientas para poder contrarrestar este avasallamiento informativo, ¿no? Entonces, yo creo que todos deberíamos trabajar, una mayor parte de los grupos, en poder educar a la gente para poder contrarrestar este avasallamiento, ¿no? Sí. Y generar, pues, yo creo, medios alternativos, ¿no? Medios alternativos. O sea, que la misma gente vaya buscando esos medios alternativos y rechazando la mentira, ¿no? Estamos en un momento muy difícil. Un proceso como de ciudadanizarnos para identificar la mentira, identificar el discurso de odio y rechazarlo, ¿no? Es como parte de nuestro proceso formativo como ciudadanos, ¿no? Y pues allí los artistas juegan un papel central, ¿no? Sí, y estamos en un momento muy, muy, muy difícil, muy difícil. El fascismo está creciendo mucho, pero está creciendo con todas esas herramientas, ¿no? De comunicación, ¿no? Avasallando, y creo que sí la gente necesita, y los grupos necesitamos, todos los grupos necesitamos prepararnos para estos momentos, ¿no? Sí, para estos nuevos combates. Estos nuevos combates, ¿no? Sí. Maestro, muchas gracias. Gracias por compartirnos su experiencia y por animar a la gente a que se incorpore a la formación visual, ¿no? A la sensibilización para entender la foto. ¿Con qué? Ajá, sí, dígame. Quisiera además dejar algo. Sí, por favor. Al mundo cultural. Sí. Ahorita se viene la segunda asamblea del movimiento cultural antifascista. Exacto, la Liga Cultural Antifascista. La Liga Cultural Antifascista. Y estaría bien, ¿no? O sea, es un buen movimiento, y creo que ese es un punto donde los que puedan sigan este camino, ¿no? Sigan el camino o vean lo que se está haciendo, ¿no? Claro. Creo que es muy importante este trabajo. Hace mucho que pensando en todos los movimientos culturales de los 80s y 90s, se está abriendo ahorita una puerta cultural que hay que abrirle. Hay que nutrirla. Hay que nutrirla, sí, y claro, trabajar con ello. Y hay que madurarla. La lucha antifascista es lucha humanista, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias, maestro Guerrero, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Pues acá lo vio usted aquí al maestro Alejandro Guerrero, fotógrafo, militante, todo un luchador de nuestra época y además una escuela de arte que todavía nutre nuestros espacios de formación y nuestra educación visual. Aprovéchelo, búsquelo, incorpórese. Hay que incorporarse a la Liga Cultural Antifascista, hay que incorporarse a la lucha transformadora, y eso se hace en cualquier parte, allá en la casa, en el barrio, en el trabajo, en la oficina, en el taller, hablando con el amigo, con la amiga, con los vecinos, discutiendo entre todos, intercambiando nuestros puntos de vista, criticando la realidad y sobre todo luchando por la verdad, por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la igualdad, que es lo que nos va haciendo más humanos cada vez. Cuídense mucho.